Cordial saludo, tutor y compañeros. En el siguiente video estaré exponiendo sobre las partes de la membrana plasmática y sus respectivas funciones. A continuación les presento la membrana y sus respectivas funciones. Una de sus principales funciones son las glicoproteínas, que son esta estructura que podemos observar aquí. La función de las glicoproteínas es el reconocimiento celular presente en la superficie de la membrana. También decimos que son moléculas compuestas por una proteína unida a una o varios glúcidos simples o compuestos. Tenemos también a los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos ubicar en esta parte, esta estructura que vemos aquí. Los carbohidratos son el tercer compuesto principal junto con las proteínas. Una de sus funciones es que son importantes en la mediación de la interacción en la célula con su ambiente y también llevan a su destino a las proteínas de las membranas a sus respectivos compartimentos celulares. También tenemos el colesterol, que lo podemos ubicar en esta parte. Son estas que tiene forma de un gusanito. El colesterol tiene como función el soporte y la estabilidad. También ayuda a mantener la integridad y aumento del papel en la barrera efectiva entre el interior y el exterior de la célula. Tenemos también a los glicolípidos. Los glicolípidos los podemos ubicar en esta parte, esta pequeña estructura que vemos aquí. Los glicolípidos tienen como función que carecen de un grupo fosfato. También pueden actuar en el reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Proteínas globulares. La proteína globular la podemos ubicar acá en esta parte. Son todas estas bolitas que vemos aquí. La proteína globular tiene como función catalizar reacciones químicas como la descomposición de la glucosa o la conversión con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, proporcionando energía para el funcionamiento de la célula. También tenemos a la proteína alfa-élite, que la ubicamos en esta parte, esta que observamos aquí. La proteína alfa-élite tiene como función servir únicamente como mero medio de anclaje a la bicapa o formar un canal para pasar diversas sustancias. También tenemos a las proteínas de canal. La proteína de canal la podemos ubicar en esta parte. Esta pequeña estructura que observamos aquí son las proteínas de canal. La proteína de canal tiene como función transmitir señal entre los entornos internos y externos de la célula. También actúan como un poro en la membrana que permiten que las moléculas de agua o pequeños iones pasen rápidamente a través de la membrana. También tenemos a las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas las ubicamos en esta parte. Esta pequeña estructura, este pequeño dibujo que vemos aquí, se llaman proteínas periféricas y tienen como función servir como receptores para moléculas mensajeras como son las hormonas. También tenemos las proteínas integrales. La proteína integral la podemos ubicar en esta parte. La proteína integral tiene como función que pueden cumplir muchas funciones, incluyendo también el transporte de la molécula a través de la membrana. Otras actúan como receptores celulares. El transporte a través de la membrana se divide en dos transportes, que es el transporte de moléculas de bajo peso molecular y el transporte de moléculas de elevado peso molecular. El transporte de moléculas de bajo peso molecular se divide en dos transportes, que es el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es el proceso de difusión a través de la membrana. Este proceso de difusión se divide en dos, que es la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple
es el paso de pequeñas moléculas a través del gradiente de concentración. Tenemos la difusión simple a través de la bicapa líquida, que permite el paso de moléculas líquidas como hormonas esteroides. Tenemos el paso de difusión simple a través de canales. Se lleva a cabo mediante las proteínas de canal. En la difusión facilitada permite el paso de moléculas polares como aminoácidos, monosacáridos, etc. Tenemos el transporte activo, que en también intervienen proteínas que transfieren energías en ATP para poder transportar moléculas al otro lado de la membrana. Este proceso va en contra del gradiente de electroquímicos. Tenemos el transporte de moléculas de elevado peso molecular. En el transporte de elevado peso molecular tenemos tres mecanismos importantes, que son la endocitosis, la exocitosis y la transcitosis. En la endocitosis, las células captan vesículas del medio externo por medio de la invaginación de la membrana, donde la vesícula por ingerir se engloba. Este proceso de endocitosis se divide en 4 mecanismos. El primero es la pinocitosis, que es donde los pliegues de la membrana captan microgotas líquidas que se desprenden del citoplasma como diminutas vesículas. Tenemos la fagocitosis. En la fagocitosis, la célula engulle proteínas sólidas, sirven como alimento. Estas pueden ser bacterias o protozoarios, entre otros. Tenemos la endocitosis mediada por receptor. La endocitosis mediada por receptor son moléculas específicas que se combinan con proteínas receptoras. Este es el mecanismo por el cual las células eucariotas captan macromoléculas. Tenemos la fotocitosis. En la fotocitosis es el tipo de endocitosis especial, ya que en se tiene que acumular cierto número de moléculas para que se pueda iniciar el proceso de endocitosis. Tenemos la exocitosis. La exocitosis es el mecanismo por el cual se transportan las macromoléculas que contienen vesículas citoplasmáticas, donde se transporta desde el interior de la célula hasta la membrana. La transitosis es el conjunto de fenómenos que permite que una sustancia atraviese todo el citoplasma de un polo a otro hasta llegar al interior de la célula. Muchas gracias.